Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Cúbrenos con tu preciosa sangre y no permitas que nada nos haga daño. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y mi alma. Te ruego, Señor, por todas aquellas almas que han fallecido y necesitan de tu oración o de nuestra oración. Te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y nos dé la sabiduría para entender las Escrituras. Gracias, Señor, porque eres santo y misericordioso y con tu preciosa sangre séllanos. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 684. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescencia divina. El Antiguo Testamento proclama muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario. Si empleamos una expresión un poco atrevida, así por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Qué hermoso lo explicaba, no en balde le decían el teólogo. Cómo el Espíritu Santo de gloria en gloria va destallando esos resplandecores donde vemos cada vez más espléndidamente su obra. Numeral 685. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Numeral 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino, que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Es el Espíritu Santo que va obrando en el hombre. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Numeral 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace reconocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir el Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle. Porque no le ve ni le conoce,
mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Juan 14:17. O sea que tampoco nosotros le vemos, pero le vivimos, le experimentamos, le sentimos, porque obra dentro de nosotros. Y al obrar dentro de nosotros, le conocemos. Es lo que nos dice la Madre de la Iglesia. Numeral 688. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos. De Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. En todos estos lugares vemos la obra del Espíritu Santo. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu, numeral 689. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta a la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo que lo revela. O sea que la imagen que vemos es de Cristo, pero es revelada por el Espíritu Santo. Numeral 690. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre, en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. O sea que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo, siempre. Y Cristo al Padre, siempre. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté privada del Espíritu Santo. Pues bueno, aquí lo que nos dice es que nosotros no podemos conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan viviendo en el Espíritu viviendo en el Espíritu desde todas partes delante de los que acercan por la fe. San Gregorio de Niza, Adversos Macedianos de Espíritu Santo. Nombre, apelativo y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo, numeral 691. Espíritu Santo. Tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino.
Por otra parte, el Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan las personas inefables del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. O sea que el Espíritu Santo es como el viento, y el viento no está parado. El viento tiene movimiento, a veces más, a veces menos, pero siempre hay movimiento. Y así debe de ser la vida cristiana, siempre en avance, siempre moviéndose. Los apelativos del Espíritu Santo, numeral 692. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama al Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno advocatus. Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, perdón, Juan 14, 16 y 26, 15, 26 y 16, 7. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Por eso, hablando teológicamente, los protestantes no pueden haber tenido el Espíritu Santo en el momento que se cambian de religión, porque dejan la verdad por irse con verdades a medias. Numeral 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14, Efesios 1:13, el Espíritu de adopción, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:11, el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17, el Espíritu de Dios, Romanos 8:9, 14:15, 19, Primera de Corintios 6:11, 7:40. Y en San Pedro, el Espíritu de la Gloria, Primera de Pedro 4:14. Son como los apelativos del Espíritu Santo. Numeral 694. Los símbolos del Espíritu Santo. El agua, el simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del símbolo, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo Espíritu. También hemos bebido de un solo Espíritu. Primera de Corintios 12:13. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna. Numeral 695. La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo Mesías en hebreo significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo, en sus curaciones, en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo, en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye
profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión en la humanidad del Hijo de Dios. Ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, el Cristo total según la expresión de San Agustín. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí vamos a parar el día de hoy. Ya primero mañana continuamos con los demás símbolos del Espíritu Santo. Hemos repasado el agua y la unción. Dios los bendiga y tengan un bendecido día.